Capítulo 33. A los 15 días de irse usted, empezó la señora Dean, me llamaron para que fuese a Cumbres Borrascosas, lo que hice con el mayor placer pensando en Katy. Al verla quedé asustada y disgustadísima. Tal era el cambio que aprecié en ella desde que la viera por última vez. El señor Heathcliff no detalló los motivos por los que me hacía ir. Se limitó a decirme que me reservase la salita para su nuera y para mí, ya que de sobra tenía con verla 1 o 2 veces diarias. A ella esto le gustó. Yo comencé a pasarle ocultamente libros y cosas que tenía en la granja, y le agradaban, y esperábamos pasarlo bastante bien. Pero no tardamos en desengañarnos. Katy se volvió muy pronto melancólica, y se irritaba por cualquier niñería. No le permitían salir del jardín, y esto aumentaba su disgusto, sobre todo a medida que iba entrando la primavera. Además, yo tenía que atender a las cosas de la casa, y ella tenía que quedarse sola en su cuarto. Yo no hacía caso de todo eso, pero como Hayton tenía muchas veces que irse a la cocina cuando el amo quería estar solo en el salón, ella principió a cambiar de modo de ser respecto a él. Siempre estaba hablándole, zahiriéndole, criticando la vida que llevaba. ¿Verdad, Elena? Dijo en una ocasión, que hace la misma vida de un perro o de una caballería. Trabaja, come y duerme sin preocuparse de más. Qué vacía debe de tener la cabeza y qué oscuro el espíritu. ¿Sueñas alguna vez, Hareton? ¿Qué piensas? ¿Por qué no hablas? Y miró a Hareton, pero él no se dignó contestarle ni mirarla siquiera. Puede que ahora esté soñando, continuó Katy. Ha hecho un movimiento como los que hace Juno. El señorito Hareton acabará pidiendo al amo que la envíe a usted arriba si no se porta usted bien con él, le dije. Hareton no solo había hecho un movimiento, sino que hasta había cerrado amenazadoramente los puños. Ya sé por qué Hareton no habla nunca cuando yo estoy en la cocina, siguió ella. Tiene miedo de que me mofe. Una vez empezó él solo a aprender a leer, y porque me reí de él echó los libros al fuego. ¿Qué te parece, Elena? ¿Cree usted que hizo bien, señorita? Repuse. Puede que no me portase bien, contestó ella, pero yo no creía que él fuera tan tonto. Hareton, ¿quieres un libro? Y le entregó uno que esa había estado leyendo, pero él lo tiró al suelo, amenazándola con romperle la cabeza si no le dejaba en paz. Bueno, me voy a acostar, dijo ella. Lo dejo en el cajón de la mesa. Y se fue, después de advertirme por lo bajo que estuviese atenta, para ver si Hareton cogía el libro. Pero con gran enojo de Katy no lo cogió. Ella estaba disgustada de la pereza de Hayton, y también de haber sido culpable de paralizar su deseo de aprender. Se aplicaba, pues, a remediar el mal. Mientras yo planchaba o hacía cualquier cosa, Katy solía leer en voz alta algún libro interesante. Si Hareton estaba presente, acostumbraba a interrumpir la lectura en los pasajes de más emoción. Luego dejaba el libro allí mismo, pero él se mantenía terco como una mula, y no picaba el anzuelo. Los días lluviosos se sentaba al lado de José, y los dos permanecían quietos como estatuas al lado del fuego. Si la tarde era buena, Hareton salía a cazar, y Katy bostezaba, suspiraba y se empeñaba en hacerme hablar. Y luego, cuando lo conseguía, se marchaba al patio o al jardín, y acababa en llanto. Heathcliff se hundía en su misantropía cada vez más, y casi no permitía a Hareton que apareciese por la sala. El muchacho sufrió a primeros de marzo un percance que le relegó a vivir casi de continuo en la cocina. Andando por el monte, se le disparó la escopeta y la carga le hirió en un brazo. Cuando llegó a casa había perdido mucha sangre. Hasta que estuvo curado, tuvo que permanecer en la cocina casi continuamente. A Katy le agradó que estuviera allí. Me incitaba constantemente a hacer algo abajo, para tener motivos de bajar ella. El lunes de Pascua José fue a llevar ganado a la feria de Gimmerton. Pasé la tarde en la cocina repasando ropa. Hareton estaba sentado junto al fuego, tan sombrío como de costumbre, y la señorita se divertía en echar el aliento a los cristales de las ventanas y trazar figuras con el dedo. De vez en cuando canturreaba o hacía alguna exclamación, o bien miraba a su primo que seguía inmóvil, fumando, mirando al fuego. Dije a Katy que me tapaba la luz, y entonces esa se acercó a la chimenea. Al principio no me fijé en nada, pero luego oí que decía: ¿Sabes, Hareton, que me gustaría que fueras mi primo si no te mostraras tan rudo y tan enfadado? Hareton calló. ¿Me oyes, Hareton? Hareton, Hareton, siguió ella. Quítate de en medio.
dijo él hoscamente. Venga esa pipa, respondió la joven, y antes de que él pudiera reparar en nada, se la arrancó de la boca y la echó al fuego. Él la insultó groseramente y cogió otra pipa. «¡Espera!», exclamó Katy, «quiero hablarte y no puedo hacerlo viéndote esas nubes ante la cara». «Déjame y vete al diablo», repuso él. «No quiero», insistió ella. «No sé cómo hacer para que me hables. Cuando te llamo tonto, no pretendo insultarte ni quiero dar a entender que te desprecie. Anda, Hareton, atiéndeme, eres mi primo. No quiero tener nada que ver contigo, ni con tu soberbia, ni con tus condenadas burlas», replicó el joven. «Antes me iré al infierno de cabeza que volver a mirarte. Quítate de ahí». Catalina arrugó las cejas y se sentó junto a la ventana, mordiéndose los labios y tarareando para dominar sus deseos de echarse a llorar. «Debía usted hacer las paces con su prima, señorito Hareton», le aconsejé, puesto que ella está arrepentida de haberle provocado. Si fuesen ustedes amigos, esa le convertiría en un hombre distinto. «Sí, sí», contestó. «Me odia y no me considera digno ni de limpiarle los zapatos. Aunque me dieran una corona, no me expondría más a ser motivo de burla para ella por intentar agradarla». «Yo no te odio», dijo Katy. «Eres tú el que me odia a mí. Me odias tanto o más que el señor Heathcliff». «Eres una embustera», aseguró Hareton, «después de haberle incomodado tantas veces por defenderte. Y eso, a pesar de que me hacías enfadar y te burlabas de mí. Si sigues molestándome, iré a decirle que he tenido que marcharme de aquí por culpa tuya». «Yo no sabía que me defendieras», contestó ella, secándose los ojos. «Me sentía desgraciada y los odiaba a todos. Pero ahora te lo agradezco y te pido perdón. ¿Qué más quieres que haga?». Se aproximó al fuego y le alargó la mano. Hareton se puso sombrío como una nube de tormenta. Apretó los puños y miró a tierra. Pero ella comprendió que aquello no era odio sino testarudez y, después de un instante de indecisión, se inclinó hacia él y le besó en la mejilla. Enseguida, creyendo que no lo había visto, se volvió a la ventana. Yo moví la cabeza en señal de reproche, y ella murmuró: «¿Qué iba a hacer, Helena? No quería mirarme ni darme la mano, y no he sabido probarle de otro modo que le aprecio y que deseo que seamos buenos amigos». Hareton tuvo la cara baja varios minutos, y cuando la volvió a levantar no sabía dónde poner los ojos. Catalina empaquetó en papel blanco un bonito libro, lo ató con una cinta, escribió en el envoltorio las palabras «al señor Hareton Earnshaw» y me encargó que yo entregase el regalo al destinatario. «Si lo acepta», me dijo, «indícale que iré yo a enseñarle a leerlo bien, y si lo rechaza adviértele que me iré a mi cuarto». Yo hice todo lo que me decía. Hareton no abrió los dedos para coger el libro, pero no lo rechazó tampoco, así que se lo puse sobre las rodillas y volví a mis ocupaciones. Katy se apoyó de codos sobre la mesa. Sonó de pronto el crujido del papel, que Hareton quitaba del libro, y ella entonces se levantó y fue a sentarse junto a su primo. Él se estremeció y se le encendió el rostro. La acritud y la aspereza huyeron de él. Al principio no supo pronunciar ni una palabra mientras ella le interpelaba. «Anda, Hareton, dime que me perdonas. Me harás muy dichosa si lo dices». Él murmuró algo que yo no pude oír. «¿Entonces seremos amigos?», agregó Katy. «No», dijo él, «porque cuanto más me conozcas, más te avergonzarás de mí». «¿Así que te niegas a ser amigo mío?», continuó esa sonriendo tiernamente y acercándose más al muchacho. Ya no oí lo demás que se decían, pero al mirarles distinguí dos rostros tan contentos inclinados sobre el mismo libro, que comprendí que a partir de aquel momento se había hecho la paz entre los dos adversarios. El libro que miraban tenía grabados muy bonitos, y eso y su personal situación tuvo la virtud de hacerles permanecer embelesados hasta que llegó José. El pobre hombre se escandalizó al ver a Katy y a Hareton sentados juntos, y a ella aposando su mano en el hombro de su primo. Tan asombrado quedó que ni siquiera supo exteriorizar su sorpresa, sino con profundos suspiros que lanzaba mientras abría su Biblia sobre la mesa y amontonaba sobre esa los sucios billetes de banco que eran el producto de sus transacciones en la feria. Finalmente llamó a Hareton. «Toma ese dinero, muchacho, y llévaselo al amo», dijo. «Ya no podremos seguir aquí. Tendremos que buscarnos otro sitio donde estar. Vámonos, Catalina», dije yo a mi vez. «Ya he acabado de planchar». «Todavía no son las 8», respondió la joven levantándose a su pesar. «Voy a dejar ese libro en la chimenea y mañana traeré más, Hareton». «¿Cuántos libros traiga usted?»,
Los llevaré al salón, intervino José, y milagro será que vuelva usted a verlos. Así que haga lo que le parezca. Catalina le amenazó con que los libros de José responderían de los daños que pudieran sufrir los suyos, se rió al pasar al lado de Hareton y subió a su cuarto con el corazón menos oprimido que hasta entonces. La intimidad entre los muchachos se desarrolló rápidamente, aunque con algunos eclipses. El buen deseo no era suficiente para civilizar a Hareton, y tampoco la señorita era un modelo de paciencia. Pero como los dos tendían a lo mismo, ya que uno amaba y deseaba apreciar, y el otro se sentía amado y deseaba que le apreciasen, los resultados no se hicieron esperar. Como usted ve, señor Lockwood, no era tan difícil conquistar el corazón de Katy, pero ahora celebro que no lo intentara usted. El enlace de los dos muchachos coronará todos mis anhelos. El día de su boda no envidiaré a nadie. Seré la mujer más feliz de Inglaterra.